Buenos días, mi nombre es Jennifer García, soy estudiante de Contaduría Pública. Vamos a solucionar el tema A, acerca de las gaseosas en los niños usando una escala de 10 puntos. Bueno, el tamaño de la muestra fueron 80 niños. La medida fueron 5.93. La mediana fue de 6, la moda fue de 7, que es el puntaje más frecuente, mínimo 2, máximo 10. El rango fue entre 8, 10 y -2. Bueno, vamos a la tabla de distribución. Bueno, vamos a hablar también acerca de la tabla de distribución de frecuencia acumulada. Entonces, del puntaje 2, la frecuencia acumulada fue 8, del 3 fue 12, del 4 20, del 5 28, del 6 44, del 7 74, del 8 74, del 9 76, del 10 80. Bueno, el puntaje más común entre los niños fue el 7, con una frecuencia del 25%. El 50% de los niños calificó el nuevo sabor con un puntaje igual o inferior a 6. El 80% de los niños calificó entre 4 y 8, mostrando una tendencia general muy positiva. Y solo un pequeño grupo, exactamente del 2.5%, dio puntajes muy altos, entre el 9 o el 10, lo que podía indicar espacio para mejorar. La distribución se concentra alrededor del promedio entre 5 y 7, lo que sugiere una aceptación moderada a alta. Como podemos ver acá, la gráfica de frecuencia. Entonces, frecuencia absoluta, el puntaje, entonces aquí podemos darnos cuenta que pues, el puntaje es el que fue más alto. Bueno, proseguimos. Percentil 10, 2.9. Bueno, entonces vamos a las medidas de posición. Entonces, porcentil del 10, 2.9, percentil 27, Q1, 4. No. Medidas de posición. Entonces, porcentil 10, 2.9, porcentil 25, Q1, 4.75, porcentil 50 mediana, 6. Porcentaje, bueno. Porcentil 75, Q7, porcentil 90, bueno. Interpretación. El 75% de los niños dieron una calificación de 7 o más y el 25% de ellos calificaron con menos del 4.75, mostrando un sesgo hacia la aceptación media alta. Medidas de dispersión. Medidas de dispersión. Varianza 4.37, desviación estándar 2.09, coeficiente 35.30%. Interpretación. Podemos deducir que el coeficiente de variación indica una moderada dispersión en la respuesta, aunque hay variables. Muchas respuestas están relativamente cercanas a la mediana. Buenos días, mi nombre es Jennifer García, soy estudiante de Contaduría Pública y vamos a hablar del caso de los almuerzos que se sirvieron 160 días hábiles. Entonces, tamaño de la muestra fueron 160 días, como se mencionó anteriormente. La medida fue 58.19 clientes por día. La mediana fue de 59, la moda de 59, mínimo 41, máximo 78, rango 37, número de clases 8, según la regla de Sturges. Amplitud de clases 5 clientes. Vamos a detallar la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, frecuencia le ponen la clase de 41 a 45, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada 77, 46 a 50, 16 en frecuencia absoluta, frecuencia acumulada 23. Bueno, así proseguimos. Bueno, interpretación de los datos agrupados. El intervalo con más días es de 56 a 60, con el 29.4% de los casos. La mayoría de los días, 88%, el restaurante atendió entre 51 y 65 clientes. Solo el 6.25% de los días se atendió más de 70 clientes. La distribución es levemente sesgada a la derecha. Hay pocos días con clientes muy altos. El intervalo 61-65 también tiene una frecuencia alta del 26.9%, confirmando un flujo regular alto. Gráfica, bueno, vamos a ver la gráfica de frecuencia. Como podemos analizar acá,
la frecuencia absoluta y el intervalo de clientes atendidos. Como nos podemos dar cuenta, el más alto fue de 56 a 60 clientes en el día. Entonces, medidas de posición. Porcentil 10, 48.9, porcentil 25,1, 54.0, porcentil 50 mediano, 51.0, porcentil 65.3, 62.25, porcentil 90, 66.0. En la interpretación, el 50% de los días se atendieron entre 54 y 62 clientes. Medidas de dispersión. Varianza 49.33, desviación 7.02, coeficiente de variación 12.07%. En esta interpretación, la variabilidad es baja en relación con la medida. El servicio diario es estable y prescindible.